Dios les bendiga en esta noche. Una vez más nos encontramos transmitiendo a la distancia, pero con la bendición de Dios. Lo primero que vamos a hacer es dar la bienvenida a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando ahora en distintos lugares. La Iglesia Centro Cristiano de Oración Peniel, la Iglesia Jesús Palabra de Vida en Paraguay. Gracias a Dios que tenemos esta oportunidad, esta posibilidad de hablar la palabra del Señor y de orar y de buscar la presencia de nuestro Dios. Aún a la distancia, aún sin estar cerca, sabemos que el Señor está con nosotros, nos acompaña, nos cuida y Él es el que nos da la fortaleza que necesitamos en toda situación difícil que podamos pasar o que podamos estar viviendo. Vamos a comenzar orando, buscando la presencia de Dios y pidiendo su bendición sobre las distintas necesidades que hay, que se presentan. Constantemente los pastores estamos recibiendo mensajes tanto por WhatsApp, por mensajes de texto, de distintas formas nos están haciendo llegar distintas necesidades que hay. Muchos saben cuáles son esas necesidades, pero vamos a orar porque creemos que Dios está en control de las cosas y que Él puede bendecir y puede sanar y puede libertar personas y puede hacer milagros aún en las situaciones límites. Dios es poderoso para obrar. Vamos a orar, buscar la presencia de Dios en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos por esta hermosa noche que tú nos das, por la presencia de tu Espíritu Santo, porque en este momento tú estás aquí, como también en cada hogar, en cada familia que está escuchando esta palabra, que está compartiendo este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, presentamos delante de ti nuestro país, presentamos delante de ti toda la tierra, Señor, todos nuestros hermanos en todo lugar y pedimos que tu bendición se extienda, que tú estés guardando, obrando, bendiciendo, Dios, aún en las situaciones más difíciles, más problemáticas, más complejas, sabemos que la presencia de tu Espíritu Santo está para obrar y bendecir, Señor. Te pedimos por nuestra ciudad, por nuestras ciudades, Dios mío, te rogamos bendición, te pedimos, Dios, que derrames bendición, Padre, porque tú vas a bendecir a tu iglesia, a tu pueblo, como tú lo has prometido. En este momento pedimos, Señor, por las autoridades, que tú les des sabiduría, prudencia, entendimiento en lo que deben hacer, que tú obres también en aquellas personas que están trabajando, Dios, en este tiempo, que están en el medio del peligro, en medio de los riesgos más difíciles, más complicados. Padre, guárdalos, protégelos, aquellos que deben salir de sus hogares, aquellos que deben estar en distintas partes, aún, Señor, deseando estar con su familia, pero tienen que estar, tienen que hacer ese trabajo. Guárdalos, protégelos, Dios, acompáñalos, dales sabiduría, recursos, dales la fuerza necesaria para seguir avanzando en esta situación. También te presentamos a ti, a los niños, Dios, a los jóvenes, a los adolescentes, te pedimos bendición sobre ellos, te rogamos, Dios, que tú des respuestas aún a los padres, en cada circunstancia, Dios, en cada situación que se presente, que sea tu presencia operando y obrando, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos, Señor, que tú estás operando ahora, que tú estás ministrando en este momento. Te pedimos que tú pongas paz sobre cada corazón, paz sobre cada familia, que tú pongas paz, que tú pongas orden, que tu presencia, Dios, esté reinando, ministrando, Dios, en cada casa en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Reclamamos tu bendición, Dios, conforme a tu palabra, conforme a tus promesas. Dios, extiende tu mano de poder. Cada petición que se presenta, Dios mío, ahora, cada momento difícil, cada familia que está pasando ahora, Dios, por alguna situación difícil, algún familiar enfermo o internado, Padre, extiende tu mano de poder y trae sanidad. Obra, Dios mío, en el nombre de Jesús. Dirige aún las manos de los médicos, el conocimiento de ellos para ayudarles. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dios, bendice este resto del día, este tiempo que vamos a compartir, Dios mío. Háblanos a través de tu palabra, ministranos a través de tu espíritu y que tú puedas estar, Dios, tratando con nosotros, tratando con nuestras vidas, con nuestra mente, con nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Dios, porque tú estás aquí, como tú lo has prometido, como vez tras vez lo repetimos, Señor. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, allí tú estás en medio de ellos. Y en este momento, Señor, en cada hogar, en cada casa, en cada familia, la presencia de tu Espíritu está obrando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.
bendecimos al Señor y creemos que Dios responde la oración. ¿Sabe? En medio de toda este tiempo que estamos pasando, sabemos que Dios está obrando, Dios está operando, ministrando. Y muchos dirán, ¿dónde está Dios? Ah, si no estuviera Dios, veríamos claramente que Dios no está, pero vemos que Él es el que está en control, Él es el que maneja cada situación, Él es el que tiene la última palabra sobre todas las cosas. Y Dios va a hacer lo que Él quiera, como dice la Biblia, y nadie va a poder decirle a Dios qué es lo que haces, porque Él es el que controla el universo, el que lo dirige todo, el que ministra sobre cada situación y cada circunstancia. A veces no nos damos cuenta de todo lo que Dios hace hasta que llegan los momentos difíciles. Hoy mi esposa me compartía un ejemplo que estaba leyendo sobre una persona que había necesitado oxígeno en un lugar y bueno, una vez que fue tratado en un hospital, tuvo que pagar ese oxígeno que él había consumido. Y cuando le preguntaron a la persona, le dijeron a la persona el precio de ese oxígeno, la persona comenzó a quebrantarse, a realmente emocionarse por esa situación y le preguntaron qué es lo que le pasaba, si no tenía dinero o por qué estaba así. Y él dijo, tuve que pagar $500 o tanto dinero por un poco de oxígeno cuando durante 80 años Dios me dio oxígeno, me dio aire y nunca le di gracias por lo que Él había hecho. Y eso pasa con el ser humano. Cuando las cosas están bien, no piensa nunca en Dios. Cuando las cosas están mal, la culpa la tiene Dios. Y sabe, Dios está con nosotros. Y Dios está para ayudarle a usted, para ayudarme a mí, para darnos respuestas, aun cuando ya la ciencia muchas veces no tiene respuestas. Vamos a compartir algo de la palabra del Señor en esta oportunidad. Y sabe que estamos tratando distintos temas. No estamos hablando todo el tiempo del virus, de la cuarentena, de todo esto. Mire, ya para eso hay un gran grupo de personas en las redes sociales que todo el tiempo están hablando de esto. Pero nosotros tenemos como pastores que hablar la palabra de Dios, que seguir ministrando la enseñanza, seguir compartiendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Y vamos a leer un texto de la palabra de Dios en el libro de Marcos, en el capítulo 4 y el versículo 22, que dice así: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Esto lo dijo Jesús. Nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Y bueno, cuando hablamos de esto, estamos hablando en el contexto de ser luz, ¿no? en la tierra, y que la iglesia se va a ver, que lo que está escondido, lo que está oculto, se va a ver, se va a manifestar. Ahora, también hay un contexto para todo esto que tiene que ver con las crisis esperadas, las crisis que van a venir. Lo que está escondido tarde o temprano sale a luz, nada queda oculto para siempre, nada queda escondido para siempre. A veces por ahí nos encontramos situaciones de personas que han ocultado una realidad de su vida por años, y nunca nadie supo que eso estaba ahí hasta que un día eso apareció en escena y todos se sorprendieron pensando ¿cómo puede ser que esto estaba ahí y nunca nos dimos cuenta? En realidad el proceso estaba pasando algo, estaba sucediendo algo hasta que llegó a una conclusión, a un fin. Y sabe, las crisis muchas veces son eso, son un fin. Y cuando uno mira un poco las distintas definiciones que hay, hoy compartía un devocional acerca de unas reglas de calidad llamados ISO 9000 y entre esas reglas, ya son las 22.301 de las reglas, decían que es una situación con un alto nivel de incertidumbre, una crisis, ¿no? Es una situación con un alto nivel de incertidumbre que afecta las actividades básicas y la credibilidad y requiere medidas urgentes. Ahora, los distintos diccionarios tienen algunas conclusiones, ¿no? O algunas definiciones o conceptos. Por ejemplo, una crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera en que estos son apreciados. Es una intensificación brusca de los síntomas de una enfermedad. Por ejemplo, una persona puede tener una crisis llamada asmática, de tos, alérgica. También puede ser una situación mala o difícil en general. Es algo muy común escuchar, estamos pasando una crisis o estamos viviendo en crisis. Bueno, los argentinos tenemos crisis de hace muchos años, ¿no? Entonces sabemos bastante lo que significa este concepto.
Para muchos también es una situación política en que uno o más miembros del gobierno han tenido algún problema, han dimitido, han renunciado, han sido sustituidos. En la economía se habla de cuando hay una caída en el crecimiento, entonces se dice que se está viviendo una crisis. En la medicina también tiene que ver con un cambio profundo o brusco en el curso de una enfermedad, ya sea para mejorarse o para agravarse. Y también anteriormente, o en la antigüedad, se usaba como una crisis, como un examen o un juicio que se hacía para ver si una persona sabía. Se examinaba a una persona y se decía que una persona estaba en crisis. Podemos decir que muchos jóvenes, estudiantes, niños, grandes, cuando van a un examen están en crisis, porque precisamente se encuentran con que no se han preparado para esa situación. Pero creo que muchos, ¿no?, hoy piensan, estamos zafando de exámenes, estamos escapándonos de muchas cosas, pero bueno, tarde o temprano nos enfrentamos con las crisis. Y por último, puede ser una situación límite en términos personales o generales, es un quiebre, es el final en la tensión, es la posibilidad de iniciar algo nuevo también. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, la iglesia primitiva recibió el mandato del Señor. El mandato era que vayan a predicar el evangelio a todo el mundo. Me seréis testigos, va a venir el Espíritu Santo, Hechos capítulo 1, versículo 8, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que hicieron nuestros queridos hermanos en ese tiempo? Bueno, se acomodaron en Jerusalén, se quedaron tranquilos porque estaban disfrutando de tremendas bendiciones de Dios en Jerusalén, con la predicación de Pedro, de Juan, de todos los apóstoles, milagros impresionantes, Dios se manifestaba en forma gloriosa, pero el Señor les había dicho que tenían que ir a predicar el evangelio a otros lugares, al mundo entero. Entonces, ¿qué sucedió? Vino la persecución. Eso generó una crisis, generó un cambio, generó un quiebre en la conducta y la iglesia tuvo que moverse hacia el mundo y los que salieron comenzaron a esparcer el evangelio por todo el mundo y llegando hasta el día de hoy. La crisis en lo personal tiene que ver a veces con llegar al límite, en la tolerancia de una conducta, por ejemplo, en el sostenimiento de una mentira, en ocultar un problema por mucho tiempo sin permitir a Dios y a otros ayudarnos. A veces eso está allí, hay una mentira y esa mentira está rodeando a una persona y a veces toda la vida es una mentira. Ha sostenido una mentira o ha engañado a un montón de personas y eso lo va manteniendo en el tiempo. Pero tarde o temprano esa mentira llega a ser una tensión tan grande con la verdad que termina estallando. Y a veces muy mal o produciendo mucho daño cuando eso sucede. Muchos dicen que hay ciertas cosas que no hay que decirlas o hay mentiras que hay que mantenerlas ahí porque son buenas o porque hacen bien. Eso no es verdad, porque la Biblia dice que no es verdad. ¿Por qué cuando se dice una verdad explota todo? Sencillamente porque la verdad sale a la luz y tarde o temprano la verdad va a salir a la luz y se va a manifestar. Y Dios es un Dios de verdad que no tolera la mentira. Ahora, se ocultan a veces los problemas, pasa el tiempo y no se solucionan y van empeorando cada vez más. Por ejemplo, en esta cuarentena hay muchas personas en crisis y llegar al punto más tenso de la situación debe hacernos pensar a nosotros en cómo podemos solucionar las cosas. Y por ahí hay problemas que estando en la calle o no estando en esta situación no hemos tratado nunca, pero en este tiempo es bueno poder tratarlos. Por ejemplo, un concepto interesante es sumar a la idea de la crisis la resiliencia. La resiliencia es una capacidad que uno tiene de afrontar y recuperarse ante una crisis sufrida, adaptándose, ¿no?, a una nueva realidad. Entonces, voy a pasar la crisis, voy a pasar el momento difícil, voy a enfrentar esta situación, pero esto va a generar un cambio. Y esa idea tiene que estar en nosotros, no por nuestra propia fuerza o capacidad, sino porque tenemos la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, para poder producir esos cambios. Ahora veamos algunas situaciones críticas que se están dando hoy en día. Por ejemplo, la violencia física. Hay personas que piensan que todo se soluciona a los golpes. Me acuerdo cuando éramos niños que veíamos un dibujo animado que se llamaba Los Autos Locos, y creo que algunos saben a qué me refiero, y había un par de conductores que eran los hermanos Macana. Y saben que ellos andaban más rápido cuando se daban un mazazo en la cabeza.
Y saben que hay personas que creen que es así, que funciona así, que todo funciona a los golpes. Entonces golpean a la esposa o al esposo, porque sucede de los dos lados, golpean a los hijos, golpean al perro, golpean la pared, golpean la puerta, golpean el televisor, golpean todo lo que hay. Y en realidad eso es un problema que tiene que tener una solución. Tal vez se acostumbraron a ver eso como una forma de solucionar las cosas. Pero bueno, esto es una debilidad y no es una fortaleza. Otros tienen el problema de la violencia verbal. Todo lo solucionan a los gritos. Insultos, descalificaciones, reacciones de enojo. Siempre tienen que gritar, insultar, maltratar. Y otros tienen un vocabulario que, bueno, necesitarían varios diccionarios y leerlos varias veces para poder adquirir un vocabulario nuevo. Porque hay personas que para ellos las malas palabras son algo natural, algo normal, todo el tiempo. Después está la violencia psicológica, que tiene que ver con la manipulación, con el control, con la victimización, con los celos. Entonces las personas comienzan a manipular a los que están alrededor. Y algunos dicen, la verdad, yo no sabía que eras tan así. Y ahora que estamos compartiendo tanto tiempo juntos, nos estamos dando cuenta de algunas cosas. Bueno, hay personas celosas, personas que están todo el tiempo tratando de ponerse en una situación de víctimas. Y hermanos, estas cosas que están pasando ahora en la actualidad, o las personas que viven en este tipo de situaciones, o se manejan con este tipo de acciones, no son fuertes, son débiles, son personas que necesitan realmente ayuda. Una persona que golpea todo es alguien que no se puede controlar, que tiene la debilidad de no poder manejar su carácter, su temperamento, y necesita realmente ayuda, necesita realmente un cambio. Por ejemplo, la Biblia nos habla de Moisés. Dice que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra, pero era el hombre más poderoso de toda la tierra. Una palabra de Moisés y podía destruir al pueblo de Israel y a todas las naciones de alrededor. Es más, Dios le dijo varias veces, hacete a un lado y destruiré todo, no va a quedar nada. Pero Moisés se paraba allí y decía no. Y ese era el hombre que podía controlarse, que podía dominarse y que Dios realmente consideraba a esa persona. ¿Sabe una cosa? Cuando tenemos este tipo de descontrol, vamos a terminar tarde o temprano en un desastre. La Biblia dice en Proverbios capítulo 16, versículo 32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y esto no solamente se aplica a hombres, sino a hombres y mujeres por igual, porque muchas veces sucede en los dos lados, que hay personas que tienen estos problemas y que no los solucionan, personas que no pueden controlar su lengua, no pueden controlar sus emociones, no pueden controlar la ira, el enojo, no pueden perdonar, no pueden en ningún momento hacer nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque están en un problema y eso va a generar una crisis mayor, un problema mayor y necesitamos solucionarlo a tiempo. Después, hay otros problemas que se manifiestan ahora, son las adicciones, por ejemplo, que no pueden ocultarse, personas que no pueden ocultar su adicción a las drogas, al alcohol. Hay personas que se han abastecido más que con comida, con cerveza, con vino, con whisky, con todo ese tipo de cosas, pensando que de esa forma la van a pasar mejor dentro de esta cuarentena, y lo que están haciendo es perjudicar su hogar, perjudicar su familia, perjudicar el ambiente de la casa, porque usted sabe que hay personas que comienzan a tomar y después no tienen control ni de su lengua, ni de sus acciones, ni de nada, y terminan generando daño para todos los que lo rodean. Personas que tienen adicciones, personas que tienen problemas de conductas, aparecen problemas de conducta en los grandes, en los jóvenes, en los niños, alteraciones en la conducta, personas que tienen el síndrome de la isla, piensan, bueno, ahora estamos acá, no vamos a salir nunca más de acá, entonces voy a hacer lo que se me dé la gana, ¿no? Entonces empiezan a destruir todo, empiezan a abandonarse, el síndrome de la isla. Y bueno, muchos me entienden a qué me estoy refiriendo. Y también está eso a veces que sucede que el mundo se va a acabar. Entonces, como decía aquel antiguo dicho, esa expresión, ¿no? Comamos y bebamos, mañana moriremos. Entonces hay personas que están comiendo todo lo que no han comido en su vida y tomando todo lo que no tomaron en su vida, porque teóricamente el mundo se termina mañana. Por favor, contrólese, controlémonos. Que Dios nos ayude en esto. Y después están los problemas espirituales, ¿no? Dejar la vida espiritual. Por ejemplo, no orar, no leer la Biblia, perder el vínculo con la iglesia, las vacaciones espirituales. Hay algunos que están de vacaciones espiritualmente. Mire,
¿Sabe que Dios no se toma vacaciones? Y le voy a decir algo, el diablo tampoco se toma vacaciones. Él está trabajando hoy más que nunca, haciendo daño más que nunca, en la familia, en todas las personas que se dejan usar por Satanás o que le dejan que la influencia del enemigo trabaje en sus vidas, él va a trabajar. Entonces, no se descuiden todo esto. Todo esto que mencioné no son fortalezas, son debilidades y hay que trabajar sobre ellos. ¿Qué podemos hacer? Primero, debemos tomar el control de la situación. Hay situaciones en las que hay que actuar, denunciar, huir y otras en las que hay que tener una larga conversación, largamente postergada. Y le voy a decir algo, si usted está padeciendo violencia, nosotros los pastores en la iglesia, en la mayoría de los casos entendemos que si está padeciendo violencia y tiene que hacer una denuncia, hágala. No se quede esperando que Dios lo cambie. Si Dios no lo cambia por ahí, Dios lo va a cambiar dentro de un calabozo. Pero no se detenga en hacerlo. Justamente veíamos en las noticias que ahora creo que en las farmacias le dan a las mujeres un barbijo rojo para que no las detengan porque van a denunciar violencia de género. Dios mío, bueno, no solamente mujeres, hay hombres que necesitan un barbijo rojo, pero que eso no pase, que eso no llegue a suceder. Pero si sucede, no se detenga, haga lo que tenga que hacer. Y no diga lo que dicen muchas personas, en la iglesia me dijeron que no lo haga porque tenemos que orar para que Dios lo cambie. Mire, Dios puede usar muchas formas para cambiar a las personas. Y por ahí necesita cambiar dentro de una cárcel. Bueno, pero hágalo. Dios nos tiene que ayudar en esto también y tenemos que ser sabios en esto. Por ahí una conversación que hay que tener o hablar con la persona. Los problemas que no solucionamos cuando son pequeños los encontramos más grandes mañana. Un niño que hoy roba una lapicera y que los padres lo festejan, mañana va a saltar un banco y va a ser un dolor de cabeza para su familia. Un niño que patea a sus padres, que insulta, que golpea a sus hermanos, que hace daño y que nadie lo detiene, mañana va a ser un violento en la escuela, en la facultad, en la vida, y se va a encontrar con que la vida lo va a destruir también. Entonces, las crisis hay que trabajarlas en el momento y no dejarlas pasar. Cambiar no es una cuestión de decir todo el tiempo que uno va a cambiar, sino que los demás tienen que ver que realmente hay un cambio. Cambiar no es cuestión de decir que yo puedo hacerlo solo, necesito ayuda y la ayuda de Dios y de otras personas también. Las crisis exponen muchas veces el alma, lo que hay adentro, lo que hay en el corazón. Pero donde no hay síntomas, muchas veces no se ve la necesidad de arreglar nada y las personas continúan guardando cosas ahí en su corazón que no le han entregado al Señor y esas cosas están produciendo un daño permanente en sus vidas y alrededor. ¿Qué tengo que hacer? Primero, debo reconocer que tengo un problema en mí o en mi hogar. En segundo lugar, debo tener la voluntad de solucionar ese problema. En tercer lugar, debo buscar ayuda familiar, ayuda psicológica o ayuda espiritual. La ayuda que tenga que buscar, la tengo que buscar. Alguno me dirá, pero pastor, ¿cómo ayuda psicológica? ¿Cómo ayuda? Pero mire, hay gente que tiene que ir al psicólogo, hay gente que tiene que ir al psiquiatra, hay gente que necesita una oración, pero hay gente que necesita otro tipo de ayuda y tienen que buscar esa ayuda, porque es importante para poder salir adelante en una situación así. Dejar de buscar culpables. Vieron que siempre se está echando la culpa a alguien. Cuando no, la culpa no la tiene el diablo, la culpa la tiene la familia, la culpa la tiene el abuelo, el tatarabuelo, el bisabuelo, que tuve un tatarabuelo que fue pirata no sé dónde. Mire, hay un momento en que tenemos que dejar de buscar culpables y empezar a decirle, Señor, yo soy responsable, yo soy culpable, y reconocernos nosotros en nuestra condición. Y debo comprometerme con el proceso de cambio, decir, a ver, ¿cómo puedo cambiar esto? Y empezar a hacerlo. Acudir a la palabra de Dios y dejar que ella trabaje en mí y me muestre mi estado. Quiero leer un texto de la Escritura en el libro de Santiago para poder cerrar o terminar. Y es un texto que todos conocemos muy bien. Allí, en el capítulo 1, y dice la palabra de Dios el versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era.
Mas el que mira perfectamente, atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, quiero destacar esto: lo que nos va a ayudar sobre todas las cosas es ir a la palabra y dejar que la palabra de Dios nos confronte y decirle: Señor, necesito un cambio, y ese cambio tú lo puedes hacer en mi vida. Por eso te invito a orar en este momento. Allí donde estás, si no conoces a Jesús, si nunca has tenido un encuentro personal con el Señor, tal vez este sea tu momento de decirle: Dios, yo necesito que tú vengas a mi vida, porque estas cosas me controlan, me dirigen, me están hiriendo a mí, lastimando y aún a mi familia, pero tú puedes cambiar mi vida. Y sí, puedo decirte con seguridad que el Señor puede hacer una obra, un milagro en tu corazón en este momento. Por eso te invito a orar. Si quieres hacerlo en este momento, en silencio, o donde estés, donde te encuentres, que ores conmigo y digas así: Dios, vengo a tu presencia, reconozco que he pecado contra ti, te pido perdón por mis pecados, que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Te lo pido ahora, Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida, anota mi nombre en el libro de la vida. Soy salvo a partir de este momento, soy tu hijo a partir de este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar específicamente por esta situación que hemos hablado, por estos temas que hemos tratado, y que Dios pueda hacer una obra en tu vida. Y si estás pasando por algo de esto, ya sea lo estás sufriendo o estás viendo las consecuencias alrededor tuyo, vamos a creer que Dios puede hacer una obra. Señor, en el nombre de Jesús, extiende tu mano de poder, de bendición sobre cada familia, sobre cada hogar, sobre cada mente, sobre cada alma, sobre cada corazón. Si ahora hay situaciones de crisis en los hogares, en las casas, Señor, extiende tu mano de poder, de sabiduría. Obra, Dios, en el nombre de Jesús. Trae convicción de pecado. Dios, que tu Espíritu Santo produzca los cambios y transforme por el poder de tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque sabemos que ahora tú estás dando respuestas, estás movilizando corazones, estás impartiendo directivas. Tu Espíritu Santo está dirigiendo. Gracias, Señor, porque ahora hay cambios que empiezan a producirse con tu ayuda, con tu fuerza, en el nombre poderoso de Jesús. Dios, trae sanidad, trae liberación. Dios, llena con tu Espíritu Santo, que tu gloria se manifieste con poder. En el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres el que nos sostiene, nos ayuda en toda circunstancia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Y bueno, que la gracia del Señor siga obrando en su hogar, en su familia, en toda la iglesia reunida, sin importar las distancias, sin importar todo límite que pueda imponernos tal vez este tiempo, pero le damos gracias a Dios porque estamos juntos y seguimos avanzando sirviendo al Señor. Nos encontramos con la ayuda del Señor el viernes y le damos gracias a Dios por su bendición. Amén.